Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, que pudieron venir. Sé que a algunos hermanos se les dificulta, la lluvia deja muy feas las calles, pero qué bueno que los que pudieron venir. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a entrar a nuestro estudio esta mañana. Continuamos verso a verso en Primera de Pedro. Estamos tomando nuestro tiempo. Hoy nos toca estudiar los versos 13 al 16. ¿Están ahí? Amén. Okay. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Amado Dios, le damos gracias por su palabra, gracias por su iglesia que está aquí, Señor, con su corazón y sus mentes listas para recibir de usted, Señor. Pedimos que su Espíritu Santo nos enseñe esta mañana, que edifique nuestras vidas, Señor, que nos enseñe, Señor, lo que nos quieres enseñar a través de este pasaje. Un tema tan importante, Señor, tan necesario en la iglesia del día de hoy, Señor, en estos tiempos, Dios. Habla nuestras vidas, Dios. Que recibamos tu palabra, Señor, con la actitud correcta, Señor, y que dejemos que tú hagas lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Hemos estado viendo que Pedro escribe esta carta para apacentar a cristianos que estaban sufriendo persecución, toda clase de persecución. Están pasando por uno de los tiempos más oscuros que ha pasado la iglesia. Y Pedro escribe esta carta para animar a estos cristianos y para recordarles cómo deben de vivir en medio de un mundo hostil y violento, en lo que ellos estaban enfrentando en ese tiempo. Y Pedro escribe esta carta para traer luz a la oscuridad que ellos estaban viviendo. Y Pedro sabía que la persecución y el sufrimiento puede provocar confusión en nuestras vidas, puede provocar duda y desesperación. Puede causar que nuestras mentes empiecen a divagar y a querer buscar respuestas y soluciones fuera de la palabra de Dios. Y nuestro enemigo Satanás, que es muy astuto, él toma ventaja de esas situaciones y nos empieza a condenar y a desanimar, empieza a atacar nuestras mentes vulnerables y nos puede hacer caer en toda clase de pecado. Y Pedro sabía esto por experiencia, esto fue algo que él mismo vivió. Sabemos por los evangelios que Pedro era un hombre resuelto, era aferrado. Y también vemos cómo Pedro verbalizaba lo que él pensaba. Cuando él llegó a pensar que él era más fuerte que los demás discípulos, él se lo dejó saber a nuestro Señor Jesús. Él lo verbalizó. Él decía lo que pensaba, el apóstol Pedro. Y le dijo al Señor, estos podrán abandonarte, pero yo jamás te abandonaré. Fue engañado en su manera de pensar. Pensó que era más fuerte que los demás y sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Cayó, ¿no? Y su caída fue muy fuerte. No solo abandonó a Jesús como los demás discípulos, lo negó 3 veces. Entonces Pedro sabe muy bien que lo que estos hermanos estaban enfrentando y lo importante que es mantenerse enfocados en las promesas de Dios. Y por eso Pedro, de una manera muy sabia, él empieza su carta dedicando los primeros 12 versos a la grandeza de nuestra salvación. Empezó su carta trayendo la atención de estos cristianos y nuestra atención a recordar, a pensar, a llenar nuestras mentes de esta gloriosa salvación que tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús. Y nos recordó cómo esta salvación debería de llevarnos a bendecir y alabar a Dios y a regocijarnos grandemente, sin importar lo que estemos pasando, aún en medio de la aflicción y las pruebas.
Y aunque si nos llegaran a quitar la vida, lo que no nos pueden quitar es esta gloriosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y el domingo pasado Pedro nos recordó lo privilegiados y bendecidos que estamos en tener esta salvación. Porque fue el tema del estudio de los profetas, fue el tema de la inspiración del Espíritu Santo, fue el tema de la predicación de los apóstoles, y porque los ángeles anhelan ver la consumación de nuestra salvación. Y Pedro ahora en el verso 13 va a hacer un cambio drástico. Después de recordarles de la realidad de su salvación, ahora les va a presentar las responsabilidades y deberes que tienen todos aquellos que han recibido esta salvación. Y Pedro empieza su carta poniendo como fundamento a Cristo y nuestra gloriosa salvación. Como vimos el domingo pasado, un fundamento sólido, inmovible. Y Pedro ahora nos va a decir cómo debemos de vivir de acuerdo a esta salvación que tenemos. Pedro ahora nos va a empezar a dar mandatos y instrucción. Y lo va a hacer a lo largo de toda la carta. Y lo que él va a estar haciendo a lo largo de toda la carta, él va a seguir trayendo nuestra atención a nuestra salvación, a las promesas de Dios, los sufrimientos de Cristo, y los va a entretejer con nuestros deberes como cristianos. Y lo primero que Pedro nos va a decir en los versos 13 y 16 que vamos a estudiar esta mañana, en resumidas palabras, nos va a decir: sean santos. Tú has recibido esta gloriosa salvación, tú eres cristiano, es lo que tú posees, es lo que Dios te ha entregado a ti por gracia. Entonces el Señor te dice: sean santos, sean santos. Y lo bueno es que Pedro no solo nos va a recordar que somos llamados a ser santos, Pedro nos va a decir cómo ser santos, cómo crecer en nuestra santidad. ¿Cuántos les interesa saber cómo podemos crecer en nuestra santidad? Amén. Gloria a Dios. Y si Pedro, hermanos, le tuvo que recordar a estos hermanos que están sufriendo persecución de su llamado a vivir en santidad, ¿cuánto más nosotros que vivimos en una parte del mundo donde no sufrimos persecución como ellos estaban sufriendo? ¿Cuánto más nosotros que vivimos en una parte del mundo donde Satanás persigue a los hijos de Dios de una manera muy diferente? ¿Ves? En aquel tiempo y hasta el día de hoy en otros lugares del mundo, como el Medio Oriente, el sur de nuestro país, Satanás usa la violencia, la persecución. Pero en esta parte del mundo, él usa la comodidad, él usa el materialismo, él usa el entretenimiento. Y Satanás es muy astuto. Y él constantemente nos está queriendo seducir con todas estas cosas. Quiere llenar nuestras mentes con todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Muchas de las veces nos dejamos que estas cosas se infiltren en nuestras vidas, nos llevan a caer, nos llevan a comprometer el Evangelio. Porque vivimos en una parte del mundo, hermanos, donde a veces es difícil distinguir la iglesia con el mundo, porque son muy similares. Los ves y no sabes cuál es cuál a primera vista. Cristianos que se comportan y viven igual que el mundo. Cristianos que miran los mismos programas, las mismas películas que el mundo. No me malentiendan, no estoy condenando ver televisión, no estoy condenando ver películas. Pero ustedes saben muy bien que como cristianos hay cosas que tú y yo no tenemos por qué estar viendo. Amén. Y no estoy hablando de legalismo. El Espíritu Santo que mora en ti debería de traer convicción en esas cosas. Y tristemente, muchas de las veces entristecemos el Espíritu Santo viendo cosas que no debemos de estar viendo. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero esa es la realidad. En esta parte del mundo, Estados Unidos, Canadá, México, hay cristianos que viven en inmoralidad sexual igual como aquellos que no conocen a Cristo.
El porcentaje de los divorcios en lo secular está a la par con los divorcios que hay dentro de las iglesias. Y muchas de las veces la única diferencia que hay entre los cristianos y el mundo es que los cristianos van a la iglesia. Y estoy hablando de una manera general, obvio, hermanos. Y si Dios está hablando a tu vida a través de esto que estoy diciendo, que estoy poniendo delante de ti, recíbelo, por favor. Así que Pedro esta mañana nos va a recordar que nosotros fuimos llamados a vivir de una manera completamente diferente al mundo. Somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios que nos llamó, Él es santo. Ahora, la palabra santo significa separado o apartado. Y cuando se aplica a Dios nos habla de lo sublime, de lo trascendente que Él es, y también nos habla de su pureza, de cómo Él está completamente separado de todo pecado. Y cuando el Señor nos llama a la santidad, nos está llamando a vivir apartados del pecado y la corriente de este mundo. Ahora, esta obra de santificación es todo un proceso, ¿no? Porque el pecado aún mora en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido liberados del poder del pecado, pero el pecado aún mora en nosotros. Es la lucha que enfrentamos todos los días, el espíritu contra nuestra carne. Y igual que nuestra salvación, hay 3 etapas en la santificación. Cuando creímos en el Evangelio, fuimos salvos y en ese momento Dios nos santificó, nos apartó para Él y para sus buenos propósitos. Y esa es nuestra posición delante de Él. Somos santos. Tú eres un cristiano, tú eres un santo. Después Él empieza el proceso de santificación en el cual nosotros cooperamos con el Espíritu Santo para crecer en santidad. Y es un proceso de toda la vida. Y ese proceso no va a ser completo hasta que estemos en la presencia de Dios. En ese día seremos como Él es, completamente puros, limpios, sin pecado. Pero mientras estamos aquí, es algo en lo que continuamente estamos creciendo progresivamente. Y todo cristiano ha sido apartado para Dios y sus propósitos, hermanos. Y Él progresivamente nos está haciendo como Él, y es esa obra. Y esa obra será hecha completa el día que estemos en su presencia. Ahora, otra cosa antes de empezar, es importante recordar que nadie llega al cielo por esforzarse a vivir en santidad. Nadie llega al cielo por sus buenas obras o por su buen comportamiento. Nada de eso puede pagar el precio de nuestro pecado. Solo la sangre de Jesús puede satisfacer la justicia de Dios. Y tenemos que poner toda nuestra confianza en Él para ser salvos. Y nunca en nuestras buenas obras. No en porque hago esto, porque no hago eso. Eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. La santificación es el resultado de la realidad de que tú y yo hemos tenido un encuentro con Dios, hermanos. Porque tener un encuentro verdadero con Dios te transforma, te cambia. Una fe verdadera no solamente te salva, te cambia, hace una obra en ti y empieza Dios a transformar tu vida. Si alguien dice ser cristiano y no lucha contra el pecado, no está buscando crecer en santidad, si le va o le viene, si continúa viviendo en pecado, si no hay convicción, si no hay nada de eso, es muy probable que esa fe no sea verdadera, que vive engañado. Por eso Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque la santidad es un resultado de una fe genuina en Cristo Jesús, de una obra que Dios empieza en tu vida.
Así que Pedro ahora en el verso 13 nos dice, por tanto, o sea, por la grandeza y la gloriosa salvación que tiene, por todo lo que les he dicho en estos primeros 12 versículos, por tanto, aquí ahora vienen los mandatos, vienen la instrucción para nosotros, cómo respondemos a esta gloriosa salvación. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Ahora, la Reina Valera lo dice de esta manera: ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y lo que esta frase significa o da a entender es ajustar o sujetar algo que está suelto. En aquellos tiempos los hombres usaban ropas largas, usaban túnicas. Y cuando ellos tenían que correr o moverse rápidamente, ellos levantaban sus ropas, como sus faldas largas, las levantaban y se las ceñían en su cinto y les quedaba como shorts y enseñaban pierna. Y eso los permitía que ellos se pudieran correr o mover, a ser más ágiles en su movimiento, en lo que ellos tenían que hacer. Y algo similar le dijo el Señor al pueblo de Israel en Éxodo 12, cuando llegó el día que los iba a sacar de Egipto, por fin. Dios les da instrucciones al pueblo de Israel de cómo preparar el cordero y cómo se lo debían de comer. Y en Éxodo 12, 11, el Señor les dice lo siguiente: de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas. O sea, levántense sus ropas, ciñanse sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Dice, lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. O sea, en otras palabras, estén comiendo listos, preparados para la acción, listos para salir, listos para partir de Egipto. Y Pedro usa esta misma frase metafóricamente, aplicándola a nuestras mentes, nuestro entendimiento. Como les decía al inicio, Pedro sabe que el campo de batalla de la guerra espiritual se lleva a cabo en la mente, hermanos. ¿Amén? ¿Sí entendemos eso? Aquí es donde empieza todo, tu mente. Somos y vivimos de acuerdo a lo que pensamos. La santidad empieza en nuestras mentes. Pablo en su carta a los Efesios nos dice algo similar. Ahí nos exhorta a revestirnos con toda la armadura de Dios. Y Pablo ahí describe el traje del soldado romano y su armadura y lo aplica en lo espiritual. En Efesios 6:14 él empieza diciendo, estén pues firmes. Y lo primero que les dice es ceñir su cintura con la verdad. Misma palabra, misma imagen. Entonces los soldados romanos se ceñían las ropas para el combate, para que no hubiera nada flojo, algo que los pudiera atorar. Los liberaba para la acción, para poder combatir de una manera más eficiente. Y esto nos habla de la seriedad con que los soldados romanos miraban la guerra, la guerra que ellos enfrentaban. Sabían que no era un juego, sabían que podían morir. Y es la misma seriedad con la que Pablo quiere que veamos la guerra espiritual. Y Pedro, la vida de santidad. Porque si no nos ceñimos la cintura con la verdad, hermanos, y no preparamos nuestro entendimiento para la acción, vamos a caer y vamos a tropezar con las mentiras de Satanás. Vamos a caer tomando malas decisiones impulsadas por nuestras emociones, por nuestra carnalidad. Necesitamos la verdad de Dios. Amén. Necesitamos la verdad de Dios. Y los miércoles, los domingos, continuamente estamos proponiendo esto delante de ustedes. En cada mensaje, de una manera u otra, surge esto donde estamos exhortándolos y animándolos a que pasen más tiempo en la palabra de Dios. De darle lugar a la palabra de Dios que tiene que tener en nuestras vidas.
porque la verdad es lo que mantiene todo ajustado, todo en su lugar. Entonces, al decirnos Pedro, hermanos, preparen su entendimiento para la acción, nos está diciendo, pongan sus prioridades en orden. Ciñe tu mente. No dejen que nada estorbe sus mentes, su entendimiento. Ciñan todas esas cosas que los quieren enredar y hacer tropezar, todas esas cosas sueltas, esa manera de pensar suelta. Cíñanlo. Dispónganse para actuar con prudencia. En una manera que lo podemos entender más fácil, súbanse las mangas. ¿Para qué nos subimos las mangas? ¿No? Para trabajar o cuando vamos a ganar a trompos con alguien, ¿qué hacemos? Nos subimos las mangas, ¿no? Pero ya no antes, ¿no? Antes de que, cuando no éramos cristianos. Y es lo que nos está diciendo. Estén mentalmente preparados para combatir, para la acción en lo que concierne la santidad. Nos está diciendo que tenemos que estar comprometidos a tener una mente disciplinada. Pedro aquí no está hablando de intelecto, que te tienes que sacar un 10, que tienes que ser muy intelecto, muy inteligente. No está hablando de eso. Está hablando de ser disciplinados con nuestras mentes. Y la disciplina es una de las cosas con lo que más luchamos. Y es lo que demanda la vida cristiana, hermanos. Disciplina. Y aquí Él nos exhorta a ser disciplinados con nuestras mentes. Que tengamos como prioridad guardar nuestras mentes, de pensar en cosas que pueden detener o estorbar nuestro progreso de santidad. Entonces la santidad empieza con nuestra manera de pensar. Lo que piensa va a determinar cómo vives. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Ahora la pregunta, ¿cómo guardamos y preparamos nuestro entendimiento para la acción? ¿Cómo podemos vivir una vida pura en un mundo contaminado y sucio? Bueno, hay varias maneras que la palabra de Dios nos menciona. Vamos a ver algunas, lo que nos dice Pedro aquí y otras partes de la palabra de Dios. Pero de nuevo, todo empieza entendiendo que como cristianos hay cosas que tenemos que evitar. Amén. Hay cosas de las que tú y yo tenemos que huir y hay cosas que tú y yo debemos de perseguir. Y debemos de huir del pecado, de todo aquello que pueda contaminar nuestras mentes y nuestro cuerpo. Y debemos de perseguir la santidad, la justicia, todas estas cosas. Entonces, una de las maneras que podemos guardar nuestras mentes es teniendo cuidado con lo que vemos. Algo muy práctico. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas 11:34, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, y cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. En otras palabras, todo lo que entra por nuestros ojos va a nuestras mentes y se filtra a nuestro corazón y tarde o temprano sale de nosotros en palabras o en acción. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos delante de nuestros ojos. Hay cosas que no podemos evitar, pero hay muchas cosas que sí podemos evitar y debemos de evitar como hijos de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, la iglesia en esta parte del mundo, más que nunca, necesita ser exhortada y confrontada con esta verdad. Amén. ¿Por qué? Satanás es muy astuto. Yo me acuerdo que pues estaba más pequeño, mirábamos televisión llegando de la escuela
Miramos programas como El Chavo y las películas de Godzilla y caricaturas. Y sea lo que sea, era algo sano. Hoy en día, hermanos, todo lo que sale en la tele está- lo llenan de cosas sensuales, todo, hermanos. La mayoría. No todo, tal vez no todo, aún hay algunos, pero es bien difícil mirar algo sin que te pongan algo sensual allí, o mujeres provocativas, en cualquier cosa meten estas cosas. Los programas de la tele, las novelas ya son más descaradas, las series, hasta los comerciales, en todo, aún en las noticias. Las redes sociales, la mayoría está lleno de sensualidad, provocando. Es la nueva norma. Pero hay otro serio problema, que un problema que es global, es alrededor de todo el mundo, y es la industria de la pornografía. Y vamos a hablar un poco de esto. La pornografía se ha convertido en una epidemia, hermanos. Se ha convertido en algo culturalmente aceptable. En tiempos pasados se miraban estas cosas escondidas porque era mal visto, era vergonzoso. Ahora no. Se hace a la luz del día y sin vergüenza. Y cada vez el acceso a la pornografía es más fácil. Al alcance de tu mano, con un toque de tu dedo. Y les quiero dar un poco de información, unos números sobre la industria global de la pornografía. Y esto me sorprendió. La industria global de pornografía generó 100 billones, no millones, 100 billones de dólares el año pasado, en 2023. 100 billones de dólares. En el artículo que leí, se nos dice que generaron más dinero al año que las compañías de tecnología juntas. Compañías como Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, Earthlink. La industria de la pornografía generó más dinero que todas estas compañías tecnológicas juntas. Y sabemos lo grande que son estas compañías de tecnología. La superó la industria de la pornografía. Y les comparto esta información solo para que se puedan dar una idea de qué tanta gente alrededor del mundo consume la pornografía. Y entre muchos de ellos, tristemente, cristianos o personas que profesan ser cristianos. Doctores han reconocido lo tóxico y lo dañino que es la pornografía. Te daña tu mente, te trastorna tu mente. Han dicho que causa casi los mismos efectos en tu mente que la cocaína. Doctores. Y esta industria está afectando cada vez más nuestra juventud, está destruyendo matrimonios, no solamente fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Está descalificando a muchos del ministerio. Tenemos que tomar muy en serio esta exhortación, iglesia. Amén. No podemos tomar esto a la ligera, tenemos que tener cuidado con lo que entra por nuestros ojos. No podemos dejarnos moldear por el mundo. Tenemos que tener cuidado de lo que entra
por nuestros ojos, así como tenemos cuidado con lo que comemos. ¿Cuántos piensan en, y discúlpeme por lo que, las palabras que voy a usar ahorita, pero ¿cuántos de ustedes piensan en comer basura o estiércol? ¿A cuántos de ustedes les cruza por la mente consumir eso? Ninguno. Ninguno. Nadie. Nadie en su buen juicio. ¿Por qué? Porque sabes que te hace daño. Te va a enfermar. Y es lo mismo con lo que permitimos que entre por nuestros ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Ya te hiciste inmune a ver? ¿Es la norma? ¿Es normal ver esas cosas que sabemos que no debemos de ver? Si tú alimentas tus pensamientos viendo cosas sensuales, materialísticas, con toda la basura que hay en la tele y en las redes sociales, te va a hacer daño, te va a enfermar tu mente y no te va a permitir progresar en tu santidad, en la obra que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que entre por nuestros ojos. Hacer como Job. Job 31:1, Job dice, haré un pacto con mis ojos. Hagamos un pacto con nuestros ojos. Para poder decir como el salmista en Salmo 19:14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da una lista de 8 cosas con las que podemos probar o evaluar si en lo que tú y yo estamos pensando es digno delante de Dios, si es digno de nuestra consideración. Y él nos dice ahí lo siguiente, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. Y es un buen verso para poner a un lado allí de la tele, en sus casas, ¿no creen? O ahí a un lado de la computadora, ¿no? O que sea la pantalla de inicio en tu celular. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de cuidar nuestros ojos de lo que vemos. Papás, hombres de Dios, o mamá soltera que tienen hijos, que tienen familia. Ustedes son responsables no solamente de cuidar lo que entra por sus ojos, también son responsables de cuidar lo que mira tu esposa y lo que miran tus hijos. Tú tienes que tener cuidado de qué es lo que tú permites que entre en tu hogar. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los guardianes de nuestro hogar, somos los sacerdotes de nuestro hogar y tenemos la responsabilidad de cuidar lo que ven nuestros hijos. Y esto es algo que no podemos tomar a la ligera. Mientras ellos estén bajo tu techo, es tu responsabilidad. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer hoy en día es darle un celular a un hijo, a tu hijo pequeño, sin ninguna supervisión. Darle acceso a una computadora con internet, con wifi, sin supervisión. Ahí con un toque de un dedo, hay un movimiento, pueden aparecer imágenes allí que los pueden meterse en la cabeza de esos niños y nunca salir de allí, y quedar cautivados por esas cosas. ¿Y saben qué? Tristemente es lo que todos hacen. Aún papás y cristianos lo hacen. Para que se entretenga el niño y no esté fastidiando, dale el teléfono. Y no estoy hablando, no es malo, pero que les des, pero hazlo con supervisión. Hay muchos
aplicaciones que te pueden ayudar a filtrar y a controlar lo que tus niños están viendo en el teléfono o en la computadora. Seamos astutos. No estoy condenando estas cosas. Sabemos que la tecnología se puede usar tanto para el bien o como para el mal. Y nosotros tenemos la responsabilidad de usarlo para el bien, para la gloria de Dios. Amén. Entonces no podemos seguir el molde del mundo, hermanos. No porque todo el mundo hace las cosas de esa manera, nosotros también lo vamos a hacer de la misma manera. Nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, a vivir diferentes. No a seguir el molde de este mundo. Somos llamados a preparar nuestro entendimiento para la acción, para vivir como lo que somos delante de Dios. ¿Qué somos tú y yo delante de Dios? Santos. Somos santos. Y una de las maneras que lo hacemos es teniendo mucho cuidado con lo que vemos y escuchamos, hermanos. Otra manera que podemos guardar nuestros pensamientos es haciendo lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 10, capítulo 10, verso 4 al 5. Pablo ahí nos recuerda que las armas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí es lo que debemos de hacer, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. De nuevo, Pablo, Pedro nos están describiendo una mente disciplinada. Una mente que prueba los pensamientos y las emociones con la palabra de Dios. Todos los pensamientos que cruzan por nuestras mentes tienen que ser filtrados por la palabra. Bueno, no, pensé que se había apagado. Todos. ¿Y cómo llegan pensamientos a nuestras mentes, hermanos? Amén. De repente somos bombardeados con todo tipo de pensamientos. ¿Y de dónde creen que muchos de esos pensamientos vienen? Del enemigo, hermanos. Todos los pensamientos que cruzan por nuestras mentes tienen que ser filtrados por la palabra de Dios. Como dice el salmista en Salmo 119, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Así es como se hace, hermanos. La palabra de Dios es el filtro de nuestros pensamientos, de las decisiones que tú y yo tomamos, y especialmente en esos momentos que estamos pasando por la prueba de fuego, cuando estamos pasando por aflicción. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Solo el Señor. Necesitamos el filtro de la palabra de Dios. En todo, hermanos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos memorizarnos la palabra de Dios. Necesitamos ir continuamente a la palabra de Dios para poder responder a cualquier situación de acuerdo a la palabra de Dios. Para poder discernir lo que es de Satanás, lo que es de mi propia carne y lo que es de Dios, con el fin de obedecer lo que es de Dios. Un ejemplo, y creo que muchos nos podemos identificar con esto. Bueno, estamos pasando por alguna prueba, algo difícil, y empieza a provocar temor en nosotros. Y sabemos que el temor no es bueno. El temor paraliza nuestra fe. No es sano, no es bueno el temor. Y cuando nos encontramos en esa situación, si tú y yo filtramos ese temor por la palabra de Dios, su palabra nos dice que el temor no es de Dios. Su palabra nos dice una y otra vez, no temas, no temas. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio.
Filtramos ese temor a través de la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Respondemos, rechazamos ese temor. Llevamos ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Otro ejemplo, si alguien te hace un mal, habla mal de ti o te ofende, lo primero que viene a nuestras mentes, o a la mayoría de las personas, no tanto nosotros, pero más otras personas, lo primero que viene a nuestras mentes es: me las va a pagar. No sabe con quién se metió. Las cosas no se van a quedar así. Y como les digo, no tanto aquí nosotros, ¿verdad? Más otras personas. ¿Y qué cruza por nuestra mente? Me voy a vengar, me las va a pagar. Se metieron con la persona equivocada. Pero si nos detenemos y filtramos esos pensamientos por la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que la venganza es del Señor, que Él pagará. Me dice que no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Hermano, una de las cosas más prácticas que debemos y podemos hacer es juzgar esos pensamientos malvados que de repente llegan a nuestras mentes. Entonces hay veces que lo tenemos que estar haciendo continuamente, porque no sé si a ustedes les ha tocado, hay etapas en nuestras vidas donde nomás nuestras mentes son bombardeadas con todo tipo de pensamientos malvados. De repente, de la nada, está uno tranquilo. Me ha pasado, hermanos, estoy en la alabanza, está uno alabando y ¡pum! Un pensamiento vergonzoso, un pensamiento y lo tenemos que llevar cautivo, hermano. Confesarlo al Señor y reemplazarlo con lo que dice la palabra de Dios. Y esto es algo de toda la vida, hermanos. No nos podemos poner cómodos en esto. Si tú llegas a sentir envidia o celo hacia alguien, juzga ese pensamiento, confiésalo al Señor y pídele al Señor que te dé amor por esa persona. Si tú llegas a sentir lujuria por alguien, trata con eso inmediatamente, júzgalo, confiésalo al Señor y huye de esa tentación mentalmente y físicamente. Entonces tú y yo guardamos nuestras mentes teniendo cuidado con lo que vemos y filtrando todos nuestros pensamientos, nuestras emociones con la palabra de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y miren, hermanos, la manera como tratamos con los pensamientos malvados nos va a revelar si nuestro cristianismo es verdadero o falso. Podemos engañar a todos, podemos engañar medio mundo, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce todos nuestros pensamientos, todos. Y solo piensen en eso por un momento. Todo. Él sabe los pensamientos que llegan a nuestras mentes. Él sabe todas las cosas con las que luchamos. Todo. Y si solo estamos fingiendo y no estamos guardando y cultivando pensamientos sanos que honran a Dios, tarde o temprano esos pensamientos malvados van a salir, van a dar luz, se van a hacer una realidad. Miren, todos los que han cometido adulterio o cualquier otro pecado inmoral, no es algo que sucede de un día para el otro. No es algo que, es que me agarró en curva, fue en el momento. Estos pecados son muy diferentes. Estos pecados suceden porque nos entretenemos en nuestras mentes. Llegan esos pensamientos y lo entretienes y lo entretienes y lo entretienes. No los sueltas, no los rechazas, hasta que llega el punto donde se hace realidad. Y ese pensamiento se convierte en un acto en tu vida. Tenemos que guardar, proteger nuestras mentes de los pensamientos malvados que constantemente nos están atacando. Alguien dijo, ¿no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas?
O sea, no podemos evitar de que lleguen estos pensamientos a nuestras mentes, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Sí podemos evitar no entretener esos pensamientos en nuestras mentes, hermanos. Ahora Pedro nos sigue diciendo que la manera que vamos a poder preparar nuestro entendimiento para la acción, nos sigue diciendo allí en el verso 13, dice, sean sobrios, sobrios. Y literalmente significa no estén ebrios, no estén borrachos, pero con una aplicación espiritual, dándonos a entender que estemos espiritualmente alertas, ¿no? Dominio propio. Está hablando de tener claridad de mente que resulta en buen juicio. Y nos da la idea de una constancia espiritual, constante. De cierta manera nos está diciendo, no alimenten sus mentes con la basura del mundo, no se embriaguen, no se emborrachen con el mundo, ideas del mundo, pensamientos del mundo. Sean sobrios en espíritu. Poniendo su esperanza, nos sigue diciendo, completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y esta es otra manera de guardar nuestras mentes. En vez de poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, ponemos nuestra esperanza completa en las cosas que nos esperan, en gloria, en el cielo. Los está exhortando a poner su mirada en todo lo que les dijo en los primeros 12 versos. La esperanza viva, la herencia que les espera en el cielo, la revelación de que va a traer nuestro Señor Jesucristo cuando Él se revele, en la consumación de nuestra salvación. Y esa es nuestra esperanza. Deberíamos estar igual de expectantes como estudiamos el domingo pasado, anhelando igual que los ángeles ver la consumación de este día, que nuestra salvación va a ser hecha una realidad, va a ser completa. Debemos de vivir con los lomos de nuestro entendimiento ceñidos, listos para partir, listos para irnos, como los israelitas de Egipto. Pero en nuestro caso, listos para irnos con nuestro Señor, expectantes, esperanzados en su venida. Y la pregunta es, ¿vivimos así? No como deberíamos. Seamos sinceros, solo un decir. Un ejemplo. Si nosotros supiéramos que mañana viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, si supiéramos que mañana viene, eso está garantizado, es una realidad, sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, pero es un decir, si supiéramos que mañana Él viene, ¿cuál sería tu reacción? ¿Echaría a perder tus planes? ¿Ven lo que pasa, hermanos? Es que muchos cristianos me voy a incluir allí. Estamos tan envueltos por las cosas del mundo que si somos sinceros, muchos en realidad no desean que Cristo regrese mañana, ni en el próximo año, ni en 5 años, ni en los próximos 10. Y no porque queremos más tiempo para predicar a los perdidos. No, porque tenemos nuestros planes. Mi plan es de 5 años, mi plan de 10 años. Y la verdad, la actitud de muchos cristianos es, Señor, todavía no vengas, espérate poquito más. Todavía no me caso. Todavía no tengo hijos. Todavía no he terminado mi carrera. Todavía no construyo el 3er piso en mi casa. Todavía no compro aquel carrito que tanto deseo. Todavía no he viajado a aquellos lugares en el mundo que quiero viajar.
Y no estoy diciendo que todas estas cosas son malas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces todas estas cosas nos tienen envueltos, nos tienen cautivados. Más que la realidad de que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo un día cara a cara. Se nos olvida que Jesús dijo que no somos de este mundo, que solo estamos de pasada. Y por eso Pedro nos dice aquí: desenreden sus mentes de todas las cosas de este mundo y sujeten sus pensamientos, sus propósitos, preparen su entendimiento para la acción, siendo sobrios, poniendo su esperanza completa en la gracia que viene. ¿Por qué? Porque cuando se vive con esta esperanza, se vive en santidad. En 1 Juan 3:3, Él nos dice: y todo el que tiene esta esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen esta esperanza? Amén. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, dice, se purifica. Es lo que hace. Se purifica así como Él es puro. Entonces, cuando estamos viviendo con esta esperanza, con nuestra mente fija en esta gracia que viene, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo, si ese es tu enfoque y tu anhelo, tu vida va a producir santidad. Eso va a producir la santidad en tu vida. ¿Por qué? Porque todas tus acciones, tus decisiones van a ser gobernadas por esta esperanza futura y no por las circunstancias de esta vida, hermanos. Y Pedro ahora nos va a dar razones por cuál debemos de vivir en santidad en el verso 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santos. ¿Por qué ser santos? ¿Por qué vivir en santidad? Porque somos hijos de Dios, hermanos. Y porque es un mandato de parte de Dios. Y el argumento de ser santos, porque yo soy santo, es lógico y es sencillo de entender, hermanos. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Amén. Es lo que heredan los hijos. Y Dios, que es nuestro Padre, nuestro Dios es santo, nuestro Padre Celestial es santo. Por lo tanto, como hijos de Dios debemos de vivir vidas santas. Segunda de Pedro 1:4 nos dice que somos partícipes de su naturaleza divina. Él ha puesto su naturaleza en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y esa naturaleza se revela en nuestra manera de vivir. En Efesios, Pablo nos recuerda lo que éramos antes de confiar en Cristo. Ahí nos dice que nosotros antes éramos hijos de desobediencia. Pedro nos recuerda que ahora somos hijos, ¿qué? Obedientes. Obedientes. En el verso 2 del capítulo 1 de Pedro, 1 de Pedro, que ya vimos, ahí también nos recordó que fuimos salvos para obedecer a Jesucristo. Primera de Juan 1:3 nos dice: en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos, o sea, si obedecemos sus mandamientos. Entonces la obediencia es una marca de nuestra salvación, de una salvación genuina. Ahora, esto no quiere decir que nuestra obediencia va a ser perfecta. Nadie obedece perfectamente, pero sí quiere decir que es una obediencia sincera y de todo corazón. Con todas sus faltas, con todas sus fallas, pero es sincera y de todo corazón y es aceptable para Dios. Dios espera, hermanos, de nosotros lo que todo padre espera de sus hijos. Padres, ¿qué esperan de sus hijos? ¿Qué? Que los obedezcan, ¿no? ¿No oran eso? Señor, que me obedezca este chamaco. Especialmente cuando van creciendo y creciendo y más como que más se revela, ¿no?
lo mismo quiere nuestro Padre Celestial de nosotros, obediencia. Como hijos obedientes, Pedro nos exhorta a no conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Antes de Cristo. Antes de Cristo éramos ignorantes a la verdad, éramos ajenos a la verdad de Dios, por nuestros corazones rebeldes y la falta de entendimiento espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice Pablo en Efesios, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y se han de discernir espiritualmente, porque nacimos con una naturaleza caída. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios, ahí estuviéramos todavía. Amén. Ahí estuviéramos, en nuestra ignorancia, viviendo como hijos desobedientes, camino al infierno, perdidos. Pero ya no estamos allí, ya no estamos así. Así que ya no vivan así, nos dice Pedro, porque el que los llamó es santo. Así también sean santos. Efesios 1:4, Pablo nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y hermanos, esta siempre ha sido la norma de Dios. Nada ha cambiado. Fue lo que demandó del pueblo de Israel cuando los liberó de Egipto. Los llevó al desierto, allí les dio muchos mandatos, porque ellos iban a representar al Santo de Israel en medio de un mundo sucio y contaminado. Y ellos se tenían que distinguir entre el mundo. Y la santidad es la naturaleza esencial de Dios. Los ángeles en el cielo continuamente están diciendo santo, santo, santo. No cantan amor, 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 justicia, justicia, justicia. Aunque Él es amor, Él es justo. Pero lo que cantan en el cielo día y noche los ángeles es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y como les dije al principio, Dios es puro y sin mancha, completamente separado del pecado. Todo lo opuesto a lo que este mundo representa. Y como hijos de Dios, como si iglesia en este tiempo nos toca a nosotros representarlo en este mundo sucio y contaminado. Somos sus embajadores, iglesia. Y de la misma manera somos llamados a la santidad, apartados del pecado, separados para los propósitos de Dios, a distinguirnos de entre el mundo. Y a veces pensamos que la santidad solo se refiere a la pureza sexual, y tiene que ver con eso, obvio, pero es eso y mucho más, hermanos. Pedro nos dice, sean santos en toda su manera de vivir. Y todo es, ¿qué? Todo, hermanos. Todo. Todas las áreas de nuestras vidas. A veces queremos hacer compartimentos de nuestras vidas, ¿no? Pues esto es secular y esto es lo sagrado. No. En la vida del cristiano todo es sagrado. No hay nada secular, hermanos. Sean santos en toda su manera de vivir, donde quiera que estés, en lo público y en privado. Todo, todo. Y termina diciéndonos ahí, Pedro, dándonos el mandato, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Miren, solo el Señor sabe cómo está tu vida. Tú y el Señor saben. Él sabe si estás viviendo en santidad o no. Solo el Señor sabe si estás fingiendo y aparentando vivir en santidad en lo exterior, o sea, por fuera, sí. Pero en tu interior no estás viviendo en santidad. En tu mente no estás viviendo en santidad. Él sabe, el Señor sabe si tú estás luchando con el pecado. Y la lucha con el pecado en la vida del cristiano es una realidad.
El Señor sabe. Él sabe todas las cosas. Y la solución es la misma para todos, en cualquier situación que te encuentres. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Humíllate delante de Dios. Dios tiene el poder, hermanos, para liberarte, para romper cualquier cadena de cualquier pecado con lo que tú estés luchando, hermano. Muchas de las veces nosotros no lo queremos soltar. Dios vino a traer libertad y sí luchamos, pero Él rompe, Él que quebranta, nos libera de muchas de estas cosas. Yo puedo dar testimonio de esto, ustedes pueden dar testimonio de eso. A mí me rompió las cadenas de la drogadicción, rompió las cadenas también para vergüenza mía y antes de venir a Cristo yo era adicto a la pornografía. Era adicto a muchas cosas y el Señor quebró todas esas cadenas en mi vida. No estoy diciendo que hoy soy perfecto, no estoy diciendo nada de eso, estoy hablando del poder de Dios, del poder de un Dios perfecto que sí cambia, sí transforma nuestras vidas, hermanos. Y yo no sé con qué estés luchando aquí, tú esta mañana. Lo que sí sé es que el Señor tiene el poder para quebrantar y liberarte de cualquier cosa con la que estés luchando. Él te llamó a vivir en santidad y no te manda a hacer esto en tus propias fuerzas. Te manda a cooperar, pero Él quiere y puede hacer esta obra en tu vida. Solo le tienes que entregárselo. Entrégaselo. Llévalo y déjaselo allí al pie de la cruz. Confía completamente en Él y Él hará, hermanos. Él hará. Ese es nuestro Dios. Ese es en el Dios que tú y yo hemos confiado. En Isaías 57:15, Dios mismo dice algo hermoso aquí. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. Ojo, y también con el contrito y humillado de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Un corazón contrito y humillado, el Señor no desecha, hermanos. Y esas son buenas noticias. Amén. A pesar de que Dios es santo, alto, sublime, nos dice, esto es lo que soy. Y es donde yo habito. Pero también baja a nuestro nivel para habitar con el humilde y contrito de espíritu. Ese es nuestro Dios, hermanos. Quiero terminar citando unas palabras que escribió un evangelista llamado Leonardo Ravenhill, un evangelista de los 90s, ya partió con el Señor. Él escribió lo siguiente: el mayor milagro que Dios puede hacer hoy es sacar a un hombre sucio de un mundo sucio, santificarlo y devolverlo a ese mundo sucio y mantenerlo santo en ese mundo sucio. Y esa es la obra que el Señor está queriendo hacer en cada una de nuestras vidas, hermanos. Es lo que Dios hace. Y lo hace cuando nosotros preparamos nuestro entendimiento para la acción, con nuestro enfoque y esperanza en su venida, viviendo en obediencia como hijos de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por recordarnos nuestro llamado, Señor. Gracias porque usted es fiel y usted sabe que tanto necesitamos escuchar esta palabra, Señor. Yo necesito escuchar esta palabra. Tu iglesia
Señor, en esta parte del mundo necesita escuchar tu palabra, Señor. Estás llamado a vivir completamente diferente, Señor. No a ser raros, nada de eso, Señor, a vivir apartados del pecado, Señor. A vivir en contra de la corriente de este mundo, Señor. Y yo sé que todos aquí, todos, hay áreas, Señor, que tenemos que entregar a ti. Hay cosas de que nos tenemos que arrepentir. Hay cambios que necesitamos hacer, Señor. Y pido que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a la vida de cada uno, Señor. Estamos en progreso, Señor. No solamente fijamos nuestra esperanza completa en la gracia que será revelada en el día de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nos apropiamos de esa gracia que está disponible para nosotros el día de hoy. No gracia para vivir en pecado, para continuar en nuestro pecado. Gracia para limpiarnos de pecado. Gracia para perdonar nuestro pecado. Esa gracia para seguir transformándonos y haciéndonos más y más como sus hijos, Señor. La lucha es real, Señor. Satanás cada vez tiene más armamento, cada vez es más astuto, Señor. Cada vez está bombardeando nuestras mentes, Señor, las mentes de nuestros hijos, Señor. Padre, que hoy despierte en nosotros, Señor, el ser prudentes, disciplinados con nuestras mentes, Señor. Al responder, Señor, a lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, Señor. Digamos el resto de este tiempo, Señor, a traer adoración a tu nombre. Y allí también confesar y traer con lo que estemos luchando delante de ti, Señor. Venimos aquí para ser ministrados por su Espíritu Santo y por su palabra, Señor. Y usted es fiel para hacer su preciosa obra en nosotros, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos, hermanos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable,
hay un rey, y Cristo mi rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un rey, y Cristo mi rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un rey, y Cristo mi rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un rey, y Cristo mi rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino, venga sobre mí. Hay un rey, y Cristo mi rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un rey, y Cristo mi rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, y todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, y todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, hay un Rey, y Cristo mi Rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un Rey, y Cristo mi Rey, y Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. Una vez más, Santo, 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 Dios poderoso. Y hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo vengo bien a mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Oh sí, amado Señor, pedimos, Señor,
Que abunde, Señor, que abunde tu Espíritu Santo dentro de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Jesús. Ayúdanos todos los días, Señor Jesús, a recordar quién eres tú, Señor, a recordar que tanto te necesitamos a ti, Señor Jesús. Sin ti, Señor, estaríamos vagando por este mundo, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tenemos este privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, de ser llamados santos, Señor. Y pido, Señor Jesús, que nos ayudes todos los días en poner de nuestra parte, obviamente, Señor, pero descansar en ti, Señor, descansar en tu gracia, descansar en tu poder, Señor, descansar en tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Señor, nos da el poder, Señor, de ser santos, Señor Jesús, de cuidar nuestras mentes, Señor, de cuidar nuestros corazones, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. ¿Y cuántos dicen amén, que tenemos un Dios fiel? Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo me amaste, y sin duda me escogiste a mí por mi nombre. Me amaste, y dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser.
sacia mi ser y tu inagotable amor, y tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable damos gracias, Señor Jesús, en este precioso día, Señor Jesús. El Señor, pedimos que sigas guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos, Señor, que nos sigues instruyendo con tu preciosa palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, que nos recuerdes, que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, nos anime, nos fortalece para estar en tu palabra, Señor Jesús. Para estar consumiendo, Señor, atesorando tu palabra en nuestros corazones, Señor. Para no pecar contra ti, Señor Jesús. Lo pedimos, Señor Jesús, lo necesitamos, Señor Jesús. Damos gracias por este precioso palabra, Señor, que nos has dado esta mañana, Señor. Tu palabra que nos corta hasta adentro, Señor. Tu palabra que nos moldea todos los días más y más a ti, Señor. Eso deseamos hacer. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de esta palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Y hacerlo por amor a ti, Señor. Ninguna otra cosa, Señor. Tener obediencia para contigo, por amor, por gratitud, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Por ser nuestro fiel Padre, Señor Jesús. Pedimos esto, Señor Jesús. Damos gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Y pedimos todo esto en tu precioso nombre. Amén y amén. Pues, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, si alguien necesita oración, habrá hermanos aquí para orar por ustedes. Que Dios les bendiga.